Eh, Vamos a hablar de política fiscal, eh, de los dos enfoques que se contraponen, es decir, el enfoque eh, finanza neutral o también llamado disciplina fiscal por un lado, y el enfoque finanza funcional por el otro lado. Recordamos que la demanda agregada, en ausencia de un sector exterior de una economía, está dada por el consumo. Demanda agregada está dada por el consumo más la inversión más el gasto público. Este es el gasto público que en una acción de política fiscal se suele modificar, incrementándolo, política expansiva, o disminuyéndolo, política restrictiva. Ahora, esta misma política se puede hacer también por el lado de los impuestos que financian el gasto, pero en ese caso el incremento de impuestos es la política restrictiva fiscal y la disminución de impuestos es la política expansiva. Ahora, los impuestos aquí, en este modelito que estamos manejando, entran indirectamente a través del consumo. Es decir, los impuestos no aparecen como parte de la demanda, pero modifican el ingreso disponible de la población y por esa vía el consumo. Porque sabemos que el consumo depende en parte del ingreso disponible. Y el ingreso disponible es el ingreso menos los impuestos. Entonces, a través del ingreso disponible y del consumo, los impuestos también entran en la definición de la demanda. Ahora, nosotros tenemos dos enfoques de finanzas públicas. El primero es un enfoque, llamámoslo liberista, donde el término indica que se le da importancia al sector privado dentro de una economía, al consumo y la inversión del sector privado, que por sí solos pueden llegar a niveles de demanda altos, y sabemos que cuando hay niveles de demanda altos, la producción, que llamamos IE, puede ser también alta, y esto es el caso de una economía que se mueve bien, con buen empleo y con buenas condiciones de vida por la elevada producción. Entonces, en este caso, el sector privado, con su propia dinámica de inversión por parte de las empresas, de consumo por parte de las familias, es suficiente para determinar los altos niveles de demanda y de producción. No se necesita entonces que el Estado intervenga con políticas fiscales. Al hacerlo, dicen los que apoyan este tipo de visión de las finanzas públicas, al hacerlo, o sea, al hacer políticas expansivas, la parte privada de la economía viene desplazada y la inversión, sobre todo, viene desplazada. Es decir, se incrementa el gasto público, pero con un sacrificio, digamos, de la inversión privada. La idea que se sostiene aquí es que un incremento de gasto requiere un financiamiento. Normalmente eso se da a través de la emisión de deuda pública, y para que esa deuda pública venga comprada deben ofertarse bonos con altas tasas de interés, y entonces esas altas tasas de interés perjudican la inversión, porque la inversión productiva implica una demanda de dinero por parte de las empresas a los bancos para poder invertir. Entonces, incrementando el gasto, crece la tasa de interés, se reduce la inversión y se reduce se puede reducir la demanda o
o aunque no se reduzca, digamos que no crece porque por un peso de incremento de gasto, dicen, debería haber un peso de reducción de inversión. Entonces, en este caso, el efecto de expulsión es total y el gasto se desplaza, digamos, expulsa la inversión. Entonces, esta es una visión negativa de las finanzas públicas que también podemos observar dentro de la ecuación macroeconómica. La ecuación macroeconómica es una relación contable que pone en relación los sectores. El sector privado que ahorra e invierte, el sector público que gasta y recauda, más un sector exterior que no consideramos, serían las exportaciones netas, que no lo consideramos porque no es necesario para el problema que estamos tratando. Entonces, la idea aquí es la siguiente. La idea anterior, digamos, vista dentro de este nuevo contexto, es que un déficit público que se obtiene incrementando gastos sin incrementar impuestos, entonces, digamos, la aplicación de una política expansiva fiscal no financiada con impuestos, implicaría que el sector privado estuviera en superávit, o sea, ahorre más de lo que invierte, porque el excedente de ahorro sea el que financia el exceso de gasto público. Entonces, el exceso de gasto público, que sería el déficit, implicaría un desvío del ahorro del sector privado que suele ir a financiar la inversión y en este caso va a financiar en parte este déficit a través de la emisión de deuda de la cual hablaba antes. Es decir, ese déficit se financia emitiendo deuda, eso implica que el exceso de ahorro va a financiar la deuda y por lo tanto el ahorro, según esta visión, que es la visión liberista, repito, no va a financiar la inversión totalmente, solo en parte, y la presencia del déficit obliga a este desvío de ahorro hacia el gobierno. Es como que el gobierno está, digamos, utilizando el ahorro del sector privado que en lugar de ir a financiar la inversión va a financiar el déficit. Entonces, de esta manera, el gasto, el llamado gasto deficitario, o sea, el exceso de gasto público sobre los impuestos, desplaza la inversión, no permite que la inversión sea la que podría haber en el caso de que no existiera este déficit y todo el ahorro la financiara. Si anulamos el déficit, la idea liberista es que hay más ahorro que puede ir a financiar la inversión. Y como el motor de un sistema, de una economía de mercado es la inversión privada, según ellos, es mucho mejor utilizar todo el ahorro de esta manera. Por lo tanto, se ve negativamente la presencia del déficit. Ahora, vamos a ver brevemente la visión funcionalista que se debe a Abba Lerner, economista keynesiano, que en el 1943 escribió un importante artículo sobre la deuda y las finanzas públicas, publicado en la revista Social Research, que la pueden bajar libremente. El artículo se puede bajar libremente de Google. Entonces, Abba Lerner abre, digamos, lo que viene después llamado, lo que viene definido como el enfoque de la finanza funcional. Es decir, lejos de aceptar lo que era la conclusión liberista de que los déficits públicos entonces son malos porque absorben el exceso de ahorro del sector privado y perjudican la inversión, Lerner asume que a través de este déficit público sí se absorbe el exceso de ahorro, pero que esto es necesario
para que, digamos, este exceso de ahorro no se quede flotando dentro de la economía, ¿no? Es decir, una economía de mercado produce un nivel de ahorro y un nivel de inversión. Normalmente esos difieren por la dinámica propia digamos, de los que producen ahorro y los que producen inversión, que no son los mismos. Es decir, el ahorro viene de los comportamientos básicamente de las familias y la inversión del comportamiento de las empresas. Entonces es bien difícil que coincidan los dos niveles. Normalmente las economías capitalistas tienen un exceso de ahorro, es decir, una cantidad de dinero que no llega a financiar inversiones de las empresas por distintas razones, que Keynes había aclarado en la teoría general algunos años antes que Lerner publicara este artículo, ¿no? En el 36 salió la teoría general. Entonces la idea de Lerner es, bueno, si es así, el déficit público es normal en una economía y es hasta, digamos, necesario, de ahí el término, ¿no?, de finanza funcional, porque absorbe este exceso de ahorro que las economías capitalistas normalmente producen, evitando que la igualdad se ve de una manera como menos ventajosa, lo cual quiere decir que en presencia de un exceso de ahorro, si no se forma ese déficit público que lo absorbe, se genera una contracción de la economía. O sea, el ajuste del sistema se da a través de una contracción del PIB que reduce consumo y ahorro al mismo tiempo. Entonces el ahorro baja al nivel de la inversión, pero eso implica una contracción del PIB. Entonces las finanzas sanas, digamos, el hecho de plantear las finanzas sanas como un dogma, no como una regla que hay que tratar de imponer, implicaría un ajuste dentro del sector privado que en la generalidad de los casos no es favorable. Es a través de una contracción de la economía y de un ahorro que se va nivelando a nivel de la inversión, de forma tal que se logra un equilibrio aquí mismo, ya que al sector público se le impone, digamos, esta camisa de fuerza del equilibrio presupuestario. Entonces el sector privado logra otro equilibrio, pero con niveles bajos de ahorro y de inversión. De ahí la idea, según Lerner, de que el sector público se aproveche, digamos, de la dinámica del sector privado que tiende, repito, a producir estos excesos de ahorro para absorberlos y a través luego de los procesos multiplicadores, ¿no?, que deberían ustedes de conocer, generar crecimiento económico y una dinámica expansiva de la economía donde este exceso de ahorro se sigue produciendo, pero siempre que los déficits públicos los absorban. Entonces, el déficit público no se ve de una forma negativa, dice Lerner. El gasto público en realidad hay que fijarlo al nivel que todos los factores productivos, sobre todo el trabajo, estén empleados dentro de una economía. Entonces, mientras que haya desempleo, mientras que haya capacidad productiva inutilizada, hay que incrementar el gasto público para crear demanda, ¿no?, y hacer utilizable todos los recursos que tenemos. Si llegando al pleno empleo de los recursos hay déficit, no importa, porque precisamente a ese déficit corresponde un superávit del sector privado que es compatible con este déficit, porque acuérdense que esta que estoy igualando aquí es una identidad, habría que escribirla con otro signo aquí de igual, que no es una ecuación, es una identidad contable, o sea, una igualdad que siempre se tiene que dar dentro de un sistema económico. Por lo tanto, la conclusión es normal el déficit, es hasta necesario para absorber los excesos de ahorro y lograr niveles altos de uso de los factores productivos y de empleo. Si nos obligamos a la regla liberista de las finanzas sanas, imponemos una igualdad aquí entre G y T que no es razonable, porque implicaría que se igualara también ahorro e inversión en el sector privado, y entonces obliga a una dinámica, digamos, recesiva de la economía, no soporta, ¿no?, el crecimiento económico que se necesita.